Gracias por atender esta entrevista con Diario El Comercio. Y quería empezar consultándole, este último mes tuvo que ser bastante agitado para usted. La transición ya empezó y con base en esa información que he ido recibiendo, ¿encontró la ciudad como creía que estaba o cómo está la ciudad? Bueno, un saludo para el comercio y a la ciudadanía, evidentemente un abrazo cariñoso. No solo el último mes, digamos, si uno ve en perspectiva los últimos 4, bastante intensos. Tuvimos una pre-campaña donde tuvimos que recorrer mucho la ciudad, la campaña que fue intensa, y habiendo incluso tenido la posibilidad de descansar, hemos decidido que no, que debíamos trabajar. Me tomé el siguiente día de las elecciones, del 6, para un pequeño descanso, y el resto ha sido básicamente el proceso de transición. Intenso sí, y yo diría que yo dividiría en 3 etapas, ¿no? Estamos recibiendo información, y esta es la etapa en la que estamos. Luego vamos a procesar con nuestro equipo de trabajo esa información y finalmente vamos a dar nuestra propia apreciación sobre la información que hemos recibido. Yo estimo que hacia el 10 de mayo esté dando unas declaraciones públicas, una rueda de prensa, para que quiteños y quiteñas se enteren ya no solamente la apreciación de parte de la administración saliente, sino mi propia perspectiva de cuándo se irán solventando, solucionando, poniendo fechas a las expectativas ciudadanas. Ahora, como parte de esta misma etapa de transición, me imagino ya tiene algunos datos, alguna idea de la situación en la que está en la ciudad. Y más allá de estos 3 ejes con los que usted ya ha anunciado que empezará su gestión, con lo que ya ha ido recibiendo, ¿esos 3 ejes siguen siendo los fundamentales o se está dando cuenta que hay otros temas por los que hay que empezar más rápidamente? Hay otros, ¿no? Pero siguen siendo esos como 3 fundamentales. Recordémosle a la ciudadanía, nosotros trabajamos 23 ejes de trabajo que son los que necesita Quito, los resumimos en 5 que fue nuestra propuesta de trabajo. Primero, seguridad; segundo, trabajo; tercero, protección social a los grupos que más lo necesitan; cuarto, movilidad sostenible, es decir, un transporte público de calidad y seguro, no solamente transporte público, sino mejorar la movilidad de la ciudad; y un quinto que es un quinto tema amplio, un Quito intercultural, ecológico, deportivo, activo, entretenido. Estos 5 ejes se reflejan en las 4, anuncié 3, en este momento le voy a sumar 4 decisiones inmediatas que tomaremos. La primera tiene que ver con una ordenanza para la regularización masiva de barrios. Y este tema ojalá podamos conversar un poquito más porque despierta alguna inquietud, pero muchísima expectativa positiva. Básicamente lo que queremos es que en esa ordenanza quede establecida la metodología con la cual podremos regularizar barrios. Claro que vamos a encontrar algunos que no podemos regularizar por su situación de riesgos, pero a la ciudadanía eso también hay que decirle. En su barrio sí se va a poder o no se va a poder regularizar. Y creo que esto no ha hecho el municipio en mucho tiempo. El segundo es aprobar la ordenanza para que podamos tener un sistema de movilidad moderno y de calidad. Esto supone la operación del metro, el sistema de recaudo, la redefinición de rutas y frecuencias, el establecimiento de un fideicomiso para poder compensar de manera distinta al transporte público, considerando los kilómetros que se recorren. También, evidentemente, digamos, ahí, por ejemplo, le doy un dato. Acabo de venir de Medellín conversando con el alcalde de Medellín y él me decía que bajo su experiencia es importante considerar kilómetros recorridos, pero también pasajeros. En un momento de pandemia puede estar el bus recorriendo pero con 0 pasajeros y entonces eso también le podría generar un problema a la municipalidad. Y el cuarto tema tiene que ver con la seguridad a la cual quiero asociar el sistema de comercialización del país, ¿no? De la ciudad, perdón. Hemos logrado algo que hasta ahora siento que no se ha hecho a nivel municipal ni ningún alcalde, y es sentar en la mesa mercados, centros comerciales, cuando digo centros comerciales, los que tienen relación con el municipio, y comerciantes y trabajadores autónomos. Y todos estamos de acuerdo que vamos a tener que hacer 2 cosas: respetar el derecho al trabajo, pero al mismo tiempo ordenar la ciudad, porque esta ciudad está muy caótica y muy desordenada. Vamos a hablar un poco más a profundidad de los ejes que usted mismo ha planteado, alcalde, pero también quería empezar por este tema político, y es que la ciudad ha vivido un proceso casi traumático durante los últimos 4 años. La pugna en el Consejo Metropolitano trascendió incluso entre los mismos sectores de la sociedad. ¿Cómo plantea reconciliar usted a la capital? Siento ventajosamente que hay una posición donde todos los concejales y las concejalas estamos como en el mismo modo, diría yo, ¿no? Y es un modo de buscar más los consensos que los disensos. No advierto que tengamos un consejo que sea, digamos, un grupo de amigos, pero sí, evidentemente, que tengamos un consejo que tenga claras 4 o 5 prioridades y que apueste por ellas.
Creo que una de las características personales en el tratamiento de los temas políticos es dejar claro en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, pero priorizar, privilegiar y empujar los temas en los que sí estamos de acuerdo. Y noto una posición bastante afín y favorable del Consejo respecto a ese enfoque y ese planteamiento. Hay una manifestación clara de apoyar lo que nosotros consideremos la decisión más acertada para que nos acompañe en la vicealcaldía. Hay una predisposición, por ejemplo, hemos tenido una discusión me refiero a intercambio de criterios, ¿no? Sobre algunos que creen que los concejales deben seguir en las empresas públicas, nosotros creemos que no, deben seguir en los directores de las empresas públicas, y más que es un tema de lo que crea yo, el sector privado me hizo un clamor, literalmente esta es la palabra, clamor, en la época de campaña para que los directorios de las empresas públicas se manejen más, más despolitizados, digamos, con menos injerencia de elementos políticos, y los concejales y el alcalde en el consejo hacemos también política, eso no hay que desconocer, pero hemos tenido ese intercambio de criterios saludable, respetuoso, nutritivo, porque eso nos ayuda incluso a pulir, digamos, alguna ordenanza que de hecho nosotros queremos que se apruebe hoy. Ahí, si me permite, Diego, es importante decir, se plantea que nosotros queremos hacer el planteamiento de que los concejales no estén en los directorios de las empresas públicas por una apreciación personal. Todo lo contrario. Hasta le diría que a nuestro entender algo podrían ayudar para compartir responsabilidad, pero claramente no es el concepto. Es como si tuviéramos un asambleísta de la República en el directorio de CNE, o sea, en el de CNT. No tiene eso sentido, así que hemos estado de acuerdo con 2 proyectos de ordenanza presentados en esta municipalidad por personas con las que no tenemos ninguna posición afín en términos políticos, el concejal René Bedón y en su momento la concejala Andrea Hidalgo. Así que este es un razonamiento que ha estado, digamos, en parte de la sociedad quiteña y pensamos acoger. Pero, insisto, yo me dedicaré a que podamos priorizar nuestros puntos de convergencia antes que los puntos de disenso. Pero ¿está convencido o está decidido más bien a que los concejales no sean parte de los directorios o aún está en discusión? Porque al final del día el que los concejales estén en los directorios de las empresas del municipio también ha sido una herramienta de negociación para lograr gobernabilidad. Pero cuidado, ¿cómo hay que lograr gobernabilidad? ¿Hay que lograr gobernabilidad sobre los temas en los que estamos de acuerdo? ¿O hay que lograr gobernabilidad repartiendo espacios de decisión del municipio? Esta segunda, no cuenten conmigo. Yo pasé por la Asamblea Nacional y pude ser testigo de lo que supone eso. Lenín Moreno no tenía votos y repartió hospitales. Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, tiene una gran debilidad y veamos cuál es el accionar y qué es lo que está pasando con su tarea de gobierno. No, yo prefiero decirle a la ciudadanía, no voy a poder avanzar en esto porque no tenemos acuerdo con los concejales y el tema va a quedar congelado. Y que la ciudadanía juzgue, ¿no es cierto?, quién está, digamos, a favor de la ciudad y quién no. Pero repartir espacios de decisión, espacios entre comillas de poder del municipio, yo no lo pienso hacer. Y segundo, vamos a un tema de concepto, ¿no? Los concejales hacen legislación y fiscalización, y yo pido que hagan una fiscalización seria, no apegada al show, pero sí seria, y que se fijen en el tema del desempeño de las empresas públicas. Le digo, en términos personales, podría ser interesante porque ahí uno hasta comparte, entre comillas, la responsabilidad de una decisión, pero no es claramente el concepto, y hay muchos ámbitos privados, muchos sectores desde la sociedad civil, desde los ámbitos privados, que dicen que ellos han visto y han verificado una suerte de comportamiento, digamos, no adecuado en algunos concejales, no meto a todos en un solo saco y son los sectores privados los que tendrían que señalar casos, pero que han encontrado que las decisiones no necesariamente se toman de manera técnica, sino por una suerte de negociaciones políticas, y eso hay que evitar. En el Consejo, el bloque de Revolución Ciudadana tiene 8 votos, incluido el suyo. Para aprobar ordenanzas, al menos necesitan 12. Los concejales que llegaron por la lista de Jorge Yunda, ¿serán a los que se aliarán? ¿Con quién están buscando esas alianzas? Una muy buena pregunta. Yo le diría que primero yo tuve una reunión con todos los concejales, simplemente un café, nos saludamos, nos felicitamos. Todos llegamos bajo el convencimiento de que si nos va bien a nosotros, le va bien a la ciudad.
Si nosotros generamos menos conflictos, la ciudad va a tener menos conflictos. Y esto me parece que hay un entendimiento ventajosamente bastante sensato de todos los concejales y todas las concejalas, con lo cual estoy bastante tranquilo por ese lado. Sin embargo, he conversado con quienes llegaron bajo digamos, la campaña de Pedro José Freire, a gran predisposición, con la izquierda democrática, a gran predisposición. Una concejala tiene una propia apreciación sobre lo que debería ser la vicealcaldía. Respetamos significativamente, nosotros tenemos nada más que otra concepción. El concejal Garrido, que llega, digamos, como sin otro compañero, otra compañera, hemos tenido muy interesantes y buenas conversaciones productivas con todos ellos, lo que se podría entender como los dos concejales más de línea oficialista. También hemos podido conversar muy bien, y con los concejales que llegaron bajo el auspicio de la candidatura de Jorge Yunda también. De todas maneras, quiero decirles que yo les he dicho que traten de clarificar una posición política, ¿no? Jorge Yunda acaba de, su representante presentó con 10 días de retraso, una impugnación sobre los resultados electorales en Pichincha. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Provincial le contestan diciéndole que no tiene sentido porque es extemporáneo. 10 días se han pasado, uno no puede, si tuviera las pruebas, ¿no es cierto?, presente las pruebas. Y si las tuviera presente en oportunidad, no puede ir 10 días después. El Consejo le contesta, creo, como debería contestar. Si uno lee la ley, usted se ha pasado 10 días, sin embargo impugnan, así que yo he pedido que ellos aclaren, porque no podría yo sentarme con unos concejales que están desconociendo o cuyo candidato a alcalde está desconociendo o estaría desconociendo los resultados electorales. Así que gran diálogo con los 4 concejales, pero les he pedido por favor que tomen una posición de conjunto con su candidato, porque digamos, me parece que ahí hay que ser claros en estas posiciones, ¿no es cierto? Si ellos tienen alguna duda sobre los resultados electorales, entonces habrá que esperar que la aclaren para poder reunirme adecuadamente con ese, digamos, bloque de concejales. Y en estos primeros acercamientos que ha tenido, ¿ya está definido quién podría ser la vicealcaldesa? Después de la última experiencia que ha vivido Quito, ¿usted considera que ese puesto lo debe ocupar alguien que tenga su confianza? Yo creo que usted en su pregunta me está dando, digamos, la argumentación para contestar. Los últimos acontecimientos hacen que quien esté en la alcaldía tenga el convencimiento de que tiene que dedicarse el 100% de su tiempo a trabajar por Quito y no el 50% a cuidarse las espaldas. Y por lo tanto hay un entendimiento, yo diría que altamente mayoritario, casi unánime, de que esto es lo que debe proceder. Por lo tanto, he tenido el respaldo, y les agradezco mucho, concejales y concejalas, he tenido el respaldo de decir, la persona que el alcalde defina será la persona que apoyemos nosotros en la vicealcaldía. Y nosotros internamente, eso sí, todavía no hemos definido ese nombre, porque somos orgánicos. El proyecto político, el movimiento político que yo represento, ha aprendido una cosa, y ha aprendido incluso hasta con, digamos, un escenario complicado de por medio, que lo importante es la unidad y las posiciones orgánicas dentro de una organización política. Para ir cerrando el tema político, no, la capital como tal no puede estar alejada de la crisis, sobre todo que vive el Ejecutivo. Usted como alcalde de la ciudad, ¿qué papel cree que podrá jugar en el escenario posible de que esta crisis escale y, por ejemplo, llegue a protestas? A mí me han elegido para ser el administrador de la ciudad, y eso es lo que voy a hacer, y este es mi enfoque principal. Yo me despierto y me acuesto pensando en Quito y sus problemas y las soluciones que vamos a desarrollar. Por lo tanto, créame que ni siquiera he tenido tiempo de tomarle pulso en detalle a lo que acontece a nivel nacional. Así que esta es mi predisposición. Yo acato lo que me encargaron quiteños y quiteñas de administrar la ciudad. Por lo tanto, veo con preocupación como un ciudadano más, no sería como el alcalde de Quito, lo que puede estar pasando a nivel nacional, pero no tengo, digamos, un rol en ese asunto. Sin embargo, de en su momento la ciudad necesitarlo y los actores verlo pertinente, ¿cierto?, no tendría ningún problema en poder, digamos, colaborar para una disminución o eliminación de los conflictos. Pero ya que usted me pone el terreno político, yo creo que digámoslo también con transparencia. Es el gobierno nacional y el presidente el que no están gestionando sus problemas políticos, y esto debería ser un interesante y fuerte llamado de atención interna, de autocrítica incluso. Están haciendo la gestión política debida,
han atendido los temas de manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa con las denuncias últimamente, ¿es cierto?, que terminaron incluso con narcogenerales, un informe que se pide que sea suspendido? Es decir, no puede el gobierno, desde mi punto de vista, mirar a un lado como si nada estuviera sucediendo, sino más bien, y no encargar el tratamiento del conflicto, sino, creo yo, tomar el toro por los cuernos y él mismo, ¿no es cierto?, digamos, enfrentar y buscar la solución a un conflicto democrático. Los conflictos democráticos, desde mi punto de vista, no se evaden, se enfrentan para buscar solucionarlos. ¿Debe el presidente Guillermo Lasso salir del cargo según su visión? Esto debería ser siempre en términos institucionales. Lo que sí le puedo decir, Diego, es que no puede ser que en un momento cuando el presidente habla de la Constitución, le aplauden por demócrata. Cuando la Asamblea Nacional habla de la Constitución, le abuchean por supuestamente golpista. Entonces aquí el mismo rasero para todos. Por lo tanto, si el país tiene un conflicto, no debe ser las calles las que hablen. Si el país tiene un conflicto, debe ser la institucionalidad y la legalidad la que dé salidas a ese conflicto. Ya en lo que tiene que ver con el funcionamiento del municipio, el Cabildo ha tenido un crecimiento de personal sostenido con cada una de las 3 últimas administraciones. ¿Usted mantendrá este modelo fuertemente burocrático o qué hará al respecto? Primero a mí me dijeron, yo decía, para administrar la ciudad, y la ciudad se administra con eficiencia, con eficacia. Yo no pienso convertir al municipio en una agencia de empleos, que lo digo enfáticamente, no voy a convertir al municipio en una agencia de empleos. Más bien buscaré ganar en optimización y en eficiencia ese municipio. Si ese municipio tiene que iniciar un proyecto, digamos, un proceso de dieta para adelgazar su peso burocrático, así lo tendrá que hacer. Pero tampoco soy de los que inmediatamente cree que, porque ahí detrás hay un discurso que hay que desmenuzar. ¿Está sobredimensionado? Veamos. Porque a veces se compara, ¿no es cierto?, Quito con cualquier otra ciudad del país. No son comparables. En términos técnicos uno tiene que comparar manzanas con manzanas, no manzanas con zanahorias. Y esto es lo que sucede. Quito tiene un subsistema metropolitano de educación que no tienen otros municipios. Tiene un subsistema metropolitano de salud que no tienen otros municipios. Tiene el mayor parque automotor, uno de los mayores parques automotores del país que no tienen otros municipios. Por lo tanto, evidentemente es la ciudad más poblada y no, al ser la ciudad más poblada, todas las otras son menos pobladas que Quito. Por lo tanto, no hay punto de comparación en ese sentido, así que esa eficiencia y eficacia pasa por 2 elementos. Recuperar la, digamos, autoestima y la calidad del servidor y la servidora municipal, pero al mismo tiempo iniciar un proceso de adelgazamiento del municipio, porque sí puede en algunos casos estar inflado burocráticamente y eso no es conveniente para la ciudad. Vamos ahora sí a ahondar un poco en las mismas propuestas que usted ya fue planteando en rasgos generales y ha anunciado que empezará con la legalización masiva de barrios. Y en lo político y en la organización territorial también esto es rentable, pero ¿está listo el municipio para, por ejemplo, dotar de servicios a estos sectores? Usted ha hablado de más o menos 200, ¿y cuánto le tomará hacerlo? Atrás suyo usted tiene un mapa donde están los barrios no regularizados. Estamos hablando cerca de 400, más de 400, alrededor de 450 barrios no regularizados. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo que tenemos son 8, 10, 12 años que un barrio no regularizado y nadie le dice nada sobre una regularización potencial o una no regularización. Esto es una barbaridad. Pongámonos los que están escuchando esta entrevista en los zapatos de esas personas. Es como si yo tuviera mi casa, mi departamento, en un sitio por los últimos 15 años que no tengo idea si va a ser regularizado, por lo tanto tampoco tengo seguridad sobre la tenencia de mi propia vivienda. Y lo que es peor, como no es regularizado, ¿qué me dice el municipio? Mientras usted no sea regularizado no le puedo dar ni agua potable, ni alcantarillado, ni aceras, ni bordillos. Entonces es el peor de los mundos. La decisión que yo tomé es una decisión para enfrentar el problema, tomar el toro por los cuernos y dar soluciones concretas. Advierto que esta es la solución. Primero, identificamos la totalidad. Segundo, vamos a tener que armar unos grupos, porque no todos tienen las mismas características, y vamos a poder encontrar este tipo de barrios o sectores, ¿no es cierto? Unos que ya llevan muchos años, cuyo trámite está iniciado y que no están en zona de riesgos. ¿Qué pero tienen ellos para tener una regularización rápida? Ninguno. Pero hay otros donde su situación de riesgos es muy alta y no es mitigable. Ahí, por ejemplo, ya no podemos regularizar. Y por lo tanto, habrá ¿qué hacemos ahí, Diego? Lo más importante es decirle, señor, señora, vecino, vecina, este barrio donde usted vive no puede regularizar. Es una bomba de tiempo.
podría afectar su vida y la vida de sus hijos. Y por lo tanto le invito a que hagamos una reubicación de donde usted está viviendo a otra zona de la ciudad. Porque lo que ha pasado es que igual, 7, 8 años no les dicen nada. Y entonces la gente que tenía antes un piso ahora tiene 3, en un barrio que no está regularizado por situación de riesgos. Entonces esto es una barbaridad. Me parece que ahí con los barrios que no se puedan regularizar, se abre incluso la posibilidad de decirles, ¿y qué está pasando con la 10 de agosto? Esta es una ciudad fantasma en esos sectores. 6, 7 de la noche ya no hay nadie. ¿No será prudente que alguna parte de la 10 de agosto, estamos hablando entre la Plaza de la República, donde está el Consejo Provincial, hasta por ejemplo la Mariana de Jesús prácticamente, o al menos la Colón, empezando por fases, ahí no tenemos una gran cantidad de edificios vacíos? No cabe un proyecto, como lo ha venido planteando el Colegio de Arquitectos, de reciclaje de edificios, y ahí no podremos adecuar algunos para que esa gente que está viviendo en zona de riesgos vaya a repoblar la 10 de agosto. Seguramente podemos hacerlo, lo vamos a explorar, y si hay el apoyo ciudadano lo vamos a hacer. Así que este es el tema de la regularización de barrios. Usted termino porque su pregunta es importante en este sentido. Es cierto, no vamos a tener todos los recursos para llegar de manera inmediata a todos esos barrios con servicios, pero si usted empieza a dotar agua potable, por ejemplo, a los cerca de 200 barrios que tiene en Calderón, ¿acaso ahí no está no solamente haciendo servicios, sino dotando de un derecho humano a la ciudadanía que vive ahí? Entonces, esto al menos nos permite priorizar mejor nuestras intervenciones para decir, bueno, tal vez no llego con aceras y bordillos hoy al barrio, pero al menos claro que me aseguraré de que tenga agua potable. Así que creo que esto, pensando en el derecho de la ciudad, es fundamental para esa ciudadanía que no tiene servicios. Lo segundo tiene que ver, y usted lo ha nombrado, es el tema de la movilidad, y dentro de la movilidad el poner en funcionamiento el metro. Y le he escuchado decir que con base en la información que ya ha recibido, el municipio no tendría problemas, por ejemplo, para asumir el costo del subsidio del pasaje del metro, pero daba esta cifra de pasajeros 450,000. 400,000. 400,000 pasajeros al día, pero esta cifra, según lo que ha dicho la misma empresa del metro, se alcanzaría al menos en el tercer o cuarto año, y es una preocupación porque no hay una reorganización de rutas en superficie que alimenten al metro. ¿Cómo piensa alcanzar esa cifra que le permita al municipio no tener problemas precisamente con ese subsidio? Voy nuevamente a las fases de la transición y que la ciudadanía lo tenga claro. Estoy en la fase donde recibimos información. Por lo tanto, la información, más que ser mía, es la información que me entrega el municipio. Entraré ya pronto a la fase de procesar esa información y hacia el 10 de mayo entraremos en la fase de anunciarles a ustedes, los quiteños y las quiteñas, mis propias conclusiones de la información que he recibido. De momento, la información que recibo del municipio es efectivamente esta. Estas son palabras más de las autoridades actuales, quienes están al frente del metro. No habría problema, dicen ellos, de la sostenibilidad financiera de momento del metro. Lo que sí yo les digo es ver para creer. Ellos lo que advierten es que sí van a poder llegar a una cobertura. En este año no, porque ya estamos a mitad de año, por lo tanto o más bien dicho, el metro para funcionar adecuadamente va a hacerlo alrededor de junio, julio. Estas son las fechas desde mi punto de vista donde vamos a empezar a operar a plenitud. Tal vez ya me refiero a eso. Entonces, por lo tanto, no podríamos contabilizar este año. Pero en el 23 advierten ellos que sí se van a poder tener 400,000 pasajeros, que a una tarifa de 45 centavos por viaje le darían sostenibilidad a las finanzas municipales para el pago de esta iniciativa. Pero ojo con un tema. Hoy mismo el municipio, ¿cuál es digamos, qué es lo que pasa? Más que tener el problema del municipio no es tanto la capacidad de pagar el préstamo. El problema del municipio es que el préstamo que hizo ya le copó el cupo de endeudamiento. Pongámoslo en más sencillo, es como si una familia tiene una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito tiene un cupo de 5,000 y ellos están pagando $100 mensuales. No tienen problema en el pago de los $100 mensuales, pero su cupo de endeudamiento ya está en los 4,900, por lo tanto ya no tiene margen de endeudamiento. Esa es la realidad municipal. El margen de endeudamiento ya prácticamente está copado, aunque parece ser que las finanzas municipales y los ingresos que podría tener el metro no le pondrían, digamos, una situación tan severa. Esperemos sea así. Esta es la información que he recibido. Suena una información sensata, pero evidentemente yo ya con mi equipo de trabajo buscaré confirmar si es que esa información es, verídica o no.
Usted ha hablado de la presentación de una ordenanza respecto al tema de movilidad y ya hay una ordenanza respecto a la movilidad que establecía el costo de los pasajes, con el que se incrementó los pasajes, pero también la reorganización de rutas y frecuencias, que hasta el momento no se ha hecho nada. ¿Planteará una nueva ordenanza o cómo hará este cambio en superficie, sobre todo en las rutas y frecuencias? No es una nueva ordenanza, es el perfeccionamiento de la existente. La ordenanza existente es la 017-2020, que tiene muchos elementos positivos y ya es una buena base para poder trabajar, pero hay algunos elementos que hay que mejorar. Cuando se elaboró esta ordenanza, los tiempos eran otros. Ahí pensaban que iban a hacer una reestructuración de rutas y frecuencias previo al funcionamiento del metro, y el día que empezaba el funcionamiento del metro se cambiaban las rutas y frecuencias. Fíjese que, digamos, la ineficiencia del municipio nos permitiría decir que no hay mal que por bien no venga. Tal vez es bueno que eso no haya funcionado porque ustedes son testigos. ¿Cuántas veces ha cambiado la fecha de inauguración del metro? 4, que en octubre, que en noviembre, que en diciembre, que en marzo, que ahora es en abril, ¿no es cierto? Vamos a ver cuándo mismo es. Y yo les digo, de todas maneras, si es que es en mayo, no siento que va a ser completa. Y aquí me detengo solo un segundo por una comunicación, si cabe, pedagógica con la ciudadanía. Cuando usted va a subirse al metro, ¿no es cierto?, va a pagar 45 centavos. En el primer funcionamiento, usted va a poder verificar su boleto de 2 vías. Va a tener su celular y en su celular va a haber un QR y este va a acercar usted a un lector y ahí le va a dejar pasar. Si usted no tiene en su celular eso, o si usted no tiene un celular inteligente, se va a acercar a la ventanilla, va a pagar 45 centavos y le van a imprimir una hojita donde va a estar un código QR. Pero esa no es la etapa, digamos, desde mi punto de vista, que más va a ampliar el uso del metro. El uso del metro se va a ampliar más cuando tengamos una tarjeta, como la tarjeta de la ciudad. Quienes viven en un departamento o trabajan en una oficina donde les dan una tarjeta de entrada, creo que yo tengo aquí la mía, la que uso, esta tarjeta, más o menos, ¿no es cierto?, es la que permitirá entrar al metro. Esto es más fácil. Primero porque, digamos, facilita la entrada de todos. Pero segundo, las personas adultas mayores, por ejemplo, que no están tan familiarizadas al uso de códigos QR en su celular, con esta tarjeta se les facilita un poco la vida. Entonces, si entrar en funcionamiento en abril, ¿no es cierto?, no es tampoco con esta tarjeta. Por lo tanto, el funcionamiento, desde mi punto de vista, no estará al 100%. Nosotros buscaremos que esté al 100% y cuando tengamos eso, tendremos la información que nos permita definir qué rutas y qué frecuencias tienen que ser reubicadas. Insisto, perdón por esto, pero lo que ustedes vayan a tomar en la entrevista, esto creo que es importante, ¿no es cierto?, para la edición. Lo importante es como si usted tuviera un carro nuevo. El metro es un carro nuevo, es un carrazo nuevo. Pero lo más importante es, en términos de información, es esta tarjeta para el pago o la forma en la que nosotros vayamos a entrar. Porque ahí sé dónde tengo más pasajeros, a qué hora tengo más pasajeros, dónde tengo menos, qué horas son las horas donde no hay mucha ocupación. Y esto es lo que nos permite redefinir las frecuencias en superficie para que a las horas pico tengamos más disposición de buses, ¿no es cierto? Y el sistema funcione, digamos, de manera integrada. De ahí la importancia del sistema de recaudo que lastimosamente en su momento le sacaron de la implementación del metro, le volvieron a poner con meses de retraso y ahí tenemos un importante retraso para la ciudad. Es decir, ¿va a empezar de cero o no se va a tomar en cuenta el modelo que ya se estableció como parte de la ordenanza para la reorganización de las rutas y frecuencias en la superficie? Deben reorganizarse, pero lo más prudente tal vez es dejar que funcione unos meses el sistema de recaudo. La información que nos va a dar el sistema de recaudo tiene una validez, pero preciosa, ¿no es cierto?, fundamental. Es con esa información con la que tendremos más insumos para decir dónde se reestructuran rutas y frecuencias y dónde no. Porque puede ser que haya otras donde ya no sea necesario redistribuir porque sí están alimentando al metro. Cuando tengamos funcionando el sistema de recaudo, le demos unos 4 meses para que ese sistema de recaudo funcione, ahí tendremos una mejor información para tomar decisiones más adecuadas, digamos. Para finalizar con el tema de movilidad, alcalde, ¿va a retomar o va a revivir el proyecto de la bicicleta pública en Quito? Totalmente, totalmente, pero no solamente pública. Nosotros hemos hablado de un gran, pero gran espacio
para el sector privado del país. Y yo le invito al sector privado que desde ya empiece a pensar donde ellos pueden también complementar ese sistema de bicicleta, scooter. Así que nosotros pondremos la bicicleta pública en funcionamiento, pero anhelaría yo que tengamos otros prestadores de servicio privados, con lo cual el ciudadano, si quiere acceder en las tarifas bajas que tendrá la municipalidad, lo puede hacer con nosotros, pero si alguno otro quiere ser parte de suscriptor de un servicio privado, que también lo pueda hacer. Lo que es importante, muy importante, es que la ciudad se dé cuenta de esta priorización desde mi punto de vista y trabajemos en esta priorización. Primero, transporte público de calidad y seguro. Segundo, la ciudad pensada para los peatones. Tercero, medios alternativos de transporte como bicicletas o scooter. Y cuarto, también mejoras viales para el sector automotor. Pero creo, y esto de mí tendrán también un alcalde que busque hacer pedagogía con sus ciudadanos. Lo voy a poner de esta forma. Si seguimos vendiendo carros al ritmo que se está vendiendo, hay un punto donde vamos a tener un carro, pero no lo vamos a poder sacar del garaje porque la fila ya está, el tráfico ya está en la puerta de nuestra casa. Otros países, otras ciudades mucho más avanzadas, ¿qué es lo que hacen? Uno se puede comprar un carro, pero la matrícula cuesta más que el carro, porque ya son ciudades, digamos, atestadas de carros, y entendámoslo geográficamente. Quito es un chorizo urbano al menos, con vías bastante angostas. Por lo tanto, la malla vial de Quito está ya sobresaturada de autos y es necesario que todos hagamos conciencia de que debemos de poco a poco, incluso los que tienen o tenemos auto, poco a poco utilizar el transporte público con más frecuencia. Ahora pasando ya al tema un poco en lo que tiene que ver con la economía de la ciudad y de la provincia que está tan golpeada después de la pandemia. Usted ha hablado de potenciar las inversiones en la capital y ha hablado incluso de un portafolio de esas inversiones. ¿En qué sectores usted apunta a fortalecer las inversiones para la capital? Son varios los sectores y el portafolio es importante. Miren, no me he inventado el agua tibia, lo que he hecho es hablar con los sectores privados fundamentalmente y hacer un inventario de cuáles son los proyectos que están represados, olvidados, empolvados. Estamos hablando de un portafolio que bordea los 6.000 millones de dólares, más o menos. Áreas, ¿no es cierto? Estamos hablando de movilidad, estamos hablando de vialidad. Distingo movilidad de vialidad porque en movilidad estoy pensando mucho de modernizar la gestión del tránsito a partir de tecnología. Déjenme ponerle ahí un ejemplo. El 100% de semáforos que tenemos, solo el 70% está conectado a un sistema inteligente. Y el sistema que tenemos desde hace 11 años no ha sido actualizado. Entonces ahí usted tiene un espacio para inversiones en tecnología que modernicen la gestión del tránsito de la ciudad. Vamos a tener que discutir 2, 3, 4 opciones viales, no veo más, pero entonces ahí también tenemos una importante inversión que mucha puede hacerse por parte del sector privado. Le pongo un ejemplo, la Simón Bolívar. Mire, esa vía fue hecha con un diseño constructivo para velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora. Ahora las velocidades son de 60 a 70. Por eso también tenemos tanto accidente. Es importante que hagamos una rehabilitación de la zona, de toda la vía, y esto podría pasar, incluso podría, digamos, ser pertinente discutir la inversión privada ahí. Desarrollo inmobiliario. Lo que ha pasado aquí es que es el desarrollador inmobiliario el que decía dónde crece la ciudad. No, no, no. Ahí sí que el orden de los factores altera el producto final. La autoridad municipal dice dónde debe crecer la ciudad y los inversionistas deben entrar ahí, donde el municipio diga. Y advierto 5 zonas de, digamos, crecimiento importante, el caso de Quitumbe, el caso de recuperar la 10 de agosto, el centro histórico como una pieza fundamental, digamos, no solamente de cuidado patrimonial, sino de desarrollo urbanístico también, el Bicentenario. Nosotros, claro, además más bonito va a ser el nuestro, salvando las distancias, ¿no es cierto? Pero en su escala puede ser una suerte como del Central Park que hay en Manhattan, alrededor del Parque Bicentenario, es una zona de desarrollo. Y recuerden que tenemos la parroquia rural más grande del país, una de las 3 más grandes de América Latina. Casi se asemeja a Ambato, que es el caso de Calderón, donde también tenemos zonas ahí de desarrollo. Súmele inversiones en el ámbito del deporte, súmele un sector que necesitamos una ciudad entretenida. Basta de esta ciudad con hora zanahoria. Quito no tiene que codearse
hacia abajo, digamos, con las ciudades pequeñas, tiene que codearse hacia arriba con el resto de capitales de América Latina. Y ahí necesitamos la Mariscal, por ejemplo, funcionando 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y para eso hay que hacer una recuperación inmensa. En definitiva, yo lo que planteo para Quito es que crezca 5, 6, 7 veces más que lo que crece el PIB nacional y que vuelva a ser la locomotora del desarrollo del país. ¿En qué concentrará sus esfuerzos su municipio y cómo coordinará estas acciones con el gobierno central, que al final del día es el que tiene la facultad para intervenir en ese tema? Qué bueno, primero tomo usted lo último que está en su pregunta. El responsable de la seguridad es del gobierno nacional. Pero yo no me voy a lavar las manos diciendo que entonces el responsable no vamos a hacer nada. Le vamos a colaborar en al menos estos aspectos. Número uno, vamos a readecuar y con la propia comunidad hacer rehabilitación de las unidades de policía comunitaria. No sé si ustedes han hecho, si están haciendo cobertura comunitaria, seguramente sí. Vayan a algunas unidades de policía, golpeen la puerta y no les va a abrir nadie. Entonces es inconcebible que tengamos unidades de policía sin policías. Habrá que rehabilitar y decirle al gobierno, ya tiene rehabilitadas, mande policías allá. Deberemos apoyarles como se está haciendo con mayor capacidad logística, porque no puede ser que nos llamen, que llamemos del ECO 911 y nos digan sí, sí, pero no puede ir porque no hay gasolina o no hay llantas en la motocicleta. Habrá que disponerles, darles, ¿no es cierto?, capacidad logística para que se puedan mover. Vamos a tener que poner tecnología como cámaras de alarmas comunitarias, pero con un barrio organizado. Debemos restituir la figura de los comités barriales de seguridad y la confluencia de esos factores le colaborará a la Policía Nacional y al gobierno. Pero si seguimos teniendo un gobierno que desinvierte en el país, que la plata que tiene la manda, ¿no es cierto?, a paraísos, a la Reserva Monetaria Internacional, que los únicos que se encuentran felices en esa situación son los tenedores de deuda, cuando aquí el problema, usted decía el problema de la seguridad, yo le cambio, el problemón de la seguridad nos quita el sueño. En esta ciudad a uno le pueden matar por robarle un celular y por lo tanto necesitamos entonces que el gobierno tome conciencia de su responsabilidad y nosotros como municipio haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar esa competencia gubernamental. Pero en este tiempo, desde que ya se supo de que usted será el nuevo alcalde de Quito, ¿tiene algún acercamiento con las autoridades del gobierno central por el tema de seguridad al menos? Mire, planteé reunirme con el comandante de la policía. El comandante de la policía nos ha dicho que sí, pero que espera más bien que esa reunión sea con el ministro del Interior. Así que ha habido siempre un buen diálogo con el ministro del Interior. Yo le digo que reunámonos ya prontamente. No puede ser que en Quito siga sucediendo lo que hoy está sucediendo. Donde quiero hacer un llamado de atención por la urgencia, pero también por la invisibilidad de otros casos. Este fin de semana, una pareja fue secuestrada en el sector de la Ruta Viva con fines extorsivos. El caso es el que se conoció por una activación muy importante de la familia a nivel de redes sociales. Y los que no se conocen, la gran cantidad de ciudadanos que son también abordados y secuestrados con fines extorsivos en el resto de partes de la ciudad. Entonces le digo, no puede esto suceder. No puede ser que nosotros nos vayamos a la comida de un familiar y tengamos miedo de que hayan hecho algo en nuestro vehículo para saltarnos 4 cuadras después. Es decir, el nivel de deterioro que estamos teniendo es increíble y tenemos a una policía, ¿no es cierto?, entrampada en los conflictos que está entrampada ahora, cuando necesitamos una policía de cara a la ciudadanía. Yo le digo a la Policía Nacional también, respetando la institución, hagan de manera urgente un proceso de recuperación de la confianza ciudadana. Viene muy golpeada esa, digamos, confianza en la Policía Nacional. En su cuartel de formación, en su escuela de formación se asesinó a una mujer y ahora hay un gran escándalo de narcogenerales. Entonces, por Dios, las autoridades policiales, ¿no es cierto?, hagan una clara depuración de la entidad y dennos la tranquilidad que un Estado tiene que brindar a sus ciudadanos. Si los Estados nacieron en su momento es por cuidar la vida de quienes vivimos en ellos y no puede ser que hoy lo que esté en entredicho es que el Estado esté cuidando nuestra vida. Finalmente, alcalde, estos últimos 4 años bien podrían entenderse como 4 años que la ciudad ha perdido por los hechos que todos conocemos. Al final de sus 4 años de gestión, ¿qué ciudad espera dejar? Una ciudad donde nuestros hijos, los suyos y los míos, tengan el anhelo de cumplir sus sueños aquí. Esto es lo más importante. Nosotros planteamos que Quito vuelva a ser la ciudad más linda del mundo, que vuelva a ser Luz de América. Pero eso no significa que tengamos mucha obra pública, como sí la vamos a tener.
significa que esta sea capital de oportunidades, que sea capital de inversiones, que esas inversiones generen trabajo y que sea una ciudad que pueda decirle al mundo sí se puede crecer económicamente, al mismo que hacemos de la justicia, la igualdad y la equidad los elementos fundamentales de la ciudad. Por eso digo, la ciudad que yo anhelo es una ciudad donde sus hijos y los míos quieran cumplir sus sueños aquí, en esta, la ciudad más linda del mundo. Perfecto, le agradecemos a Pavel Muñoz, alcalde electo de Quito, quien en conversación con El Comercio ha esbozado un poco sobre lo que será su gestión a partir del próximo 14 de mayo. Pavel, te agradecemos nuevamente por haber atendido esta entrevista. El agradecido soy yo y un abrazo a la ciudadanía.